Bienvenidos alumnos. La clase de hoy vamos a buscar una función, pero nos dan como información, dice, encuentra explícitamente la función f de x, sabiendo que la segunda derivada de esta función es x por la exponencial de x, y la primera derivada, evaluada en 0, me da 2, y la función evaluada en 0 es 4. Entonces, lo que yo tengo que buscar es f de x, explícitamente. Entonces, me dan que la segunda derivada de esta función, la segunda derivada de la función que yo ando buscando es x por exponencial de x. Esa es mi segunda derivada. Entonces me piden buscar la función. Sabemos que si yo integro, recuerden que la integral y la derivación, intuitivamente podríamos decir que una es la inversa de la otra. Entonces, si yo integro esta función, voy a obtener la primera derivada. Entonces, lo que vamos a hacer es que para obtener la primera derivada de esta función, vamos a calcular la integral de x por la exponencial de x. Como es un producto de una función algebraica, una exponencial, vamos a aplicar lo que es la derivación por partes. La integral de u de b es u por b menos la integral de b en du. Entonces, vamos a integrar este producto aplicando la integración por partes. Recordemos que la u va a ser la función algebraica en este caso, que sería x, y db va a ser exponencial de x. Siempre va primero la algebraica y después la exponencial. Du es la derivada de x, que sería dx, y b es la integral de la exponencial, que sigue siendo la misma exponencial. Por lo tanto, la primera derivada de la función que yo ando buscando es, recuerden que es u por b menos la integral de b en du. Entonces, u lo asignamos como x, b exponencial de x, menos la integral de la exponencial de x, y de u es de x. Entonces vamos a calcular exponencial de x menos la integral de la exponencial, sigue siendo la misma exponencial. Ojo, más la constante de integración. Entonces ahí tenemos la primera derivada. Estamos aplicando integral por partes y para poder calcular la primera derivada. Recuerden que iniciamos con la segunda derivada, ¿cierto? Vamos a marcarlo acá. Partimos. Tengo la segunda derivada, integramos, vamos a integrar la segunda derivada para poder obtener la primera. Y aquí ya tenemos la primera derivada. Ahora, siguiendo con la información del ejercicio, dice que la primera derivada evaluada en 0 es igual a 2. ¿Qué quiere decir? Como segunda parte, vamos a usar esta información y la vamos a usar en este valor que tenemos acá. Dice, la primera derivada evaluada en 0, entonces vamos a evaluar la primera derivada en 0 que dice 0, recuerden que acá x lo reemplazamos por 0, esto nos va a dar 0, estamos reemplazando acá, todas las x por 0, esto va a ser 0, la exponencial más c, y eso nos tiene que dar exactamente 2. Entonces, ¿qué vamos a obtener? El primero es 0, menos exponencial elevado a 0, que sería 1, más c. Y el resultado de todo esto es 2, porque dice que cuando tú evalúas la primera derivada en 0 me va a dar 2. Bueno, 0 menos 1 me quedaría menos 1 más c igual a
2. ¿Qué quiere decir? Que nuestra primera constante de integración es 3. De la misma manera, ahora vamos a buscar la función que nos están pidiendo. Entonces, la función que nos están pidiendo, ahora, para poder buscar f de x, como tercer paso, para poder buscar f de x, ¿cierto? Si yo quiero encontrar f de x, voy a tener que integrar la primera derivada, ¿cierto? Entonces, la primera derivada era exponencial de e elevado a x menos e elevado a x más 3. Entonces, vamos a integrar para poder calcular la función que me están pidiendo. Entonces, la integral de la exponencial, recuerden que son suma y resta, por lo tanto lo puedo separar en 3 integrales. Ya sabemos que esta integral, la que vamos a calcular en el caso anterior, está aquí. La integral es la misma, por lo tanto el resultado de esa integral es lo que está aquí. Entonces, solamente lo vamos a copiar. Sabemos que es x por e elevado a x menos la integral de e elevado a x de x. Menos, ahora seguimos con esta, la integral de la exponencial más la integral de, me comí el de x más la integral de 3 de x. Entonces, la función que andamos buscando es exponencial, x por la exponencial, la integral de la exponencial sigue siendo la misma exponencial, la integral de la exponencial, la misma exponencial, más el 3, recuerden que es una constante, la integral de dx es x, más nuestra constante de integración. Nuestra tercera información, sabemos que si yo evalúo la función que ando buscando en 0, el resultado va a ser 4. Por lo tanto, vamos a evaluar todo esto en 0, que sería 0, e elevado a 0, e elevado a 0, que es 1, más 0, más c. Y esto nos tiene que dar 4. Lo calculamos, me quedó menos 1, más c igual a 4. Por lo tanto, el valor de c va a ser 6. 1 negativo y 1 negativo me da 2 negativos, y lo junto con el 4 me da 6. Por lo tanto, con esta información ya puedo calcular que podríamos decir que mi función que ando buscando está acá. La tengo. X por exponencial de x menos, pero lo que cambia es que va a ser 6. ¿Ok? Entonces, va a ser x exponencial, dos exponenciales negativas, ¿cierto? Más 3x más 6. Y esa sería nuestra función que andamos buscando. Esa es la función explícitamente que nos han solicitado. Entonces ahí ya tenemos la respuesta a nuestro problema. Entonces, vamos a chequear un poco la información. Nos piden buscar explícitamente la función f de x, sabiendo la segunda derivada y la primera derivada. Partimos con la información de la segunda derivada. Integramos la segunda derivada y vamos a obtener la primera derivada. Cuando me dicen evalúe la primera derivada en 0 y el resultado es 2, es para poder obtener el valor de la constante de integración. Una vez que la tenemos, anotamos que esta sería en general nuestra primera derivada. Y si la integramos nuevamente, vamos a obtener la función. Recuerden que esto es una integración por partes, por eso nos dio toda esta expresión. Es lo mismo que el caso anterior, de acá. La integral de la exponencial y la integral de 3 de x. Sacamos la constante de integración que es 6 y nos dio el resultado de la función que andamos buscando, que decía calcúlela explícitamente. Muy bien, alumnos, espero que haya sido de gran utilidad esta nueva cápsula. Nos vemos en una próxima ocasión.